Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Gente de Opiniones. Hoy estamos de fiesta, esta casa se llena de mucha alegría porque están con nosotros hermanos que forman parte de la organización José Feliciano Ama, que es una organización indigenista, es una organización de nuestros pueblos originarios, y están con nosotros para celebrar que el Estado salvadoreño ha comenzado a saldar una deuda con nuestros pueblos indígenas. Está con nosotros Lidia Juliana Ama, coordinadora de la organización José Feliciano Ama. Bienvenida. Sí, ya está igual. También está con nosotros Tito Chile Ama, representante también de la organización José Feliciano Ama. Bienvenido, Tito. Y también está Lisette Cabrera Chile, representante de la organización José Feliciano Ama. Y por supuesto Gustavo Pineda, de la Dirección de Pueblos Indígenas de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes de Gente V. Hoy estamos en este espacio para conversar sobre un tema muy importante. Se ha dado una situación muy importante en nuestro país y es que se reconoce a los pueblos indígenas, se reconoce a nuestros pueblos originarios, a nuestros pueblos ancestrales como parte y como debe ser. Todo esto solamente ha sido saldar una deuda histórica con nuestros pueblos originarios. Así que quisiera, Lidia Juliana, que nos contara cómo ustedes reciben este cambio histórico que ha sucedido en nuestro país. Sí, con mucho gusto. Yektayuwa muchi, naha nemi susuyek. Yo estoy bien. Naha Nutuga y Juliana Ama, me llamo Juliana. Y el 12 de junio el Estado salvadoreño salda una deuda histórica, un acto de reparación moral por el hecho de que ya estamos constituidos en nuestra Carta Magna. Es una luz que brilla nuevamente para los pueblos indígenas y que nos sentimos completamente agradecidos con el AJAU y que no dudamos que se van a fortalecer todas las estructuras de las organizaciones indígenas a nivel nacional. Por lo tanto, ha sido una ardua tarea, ya que esto viene desde muchos años atrás. Desde el 20 de abril del 2005 inicia el proceso. Y cómo no agradecer a este diputado que en ese entonces ayudó, que se llama Walter Durán. Luego viene otro proceso de impulsarlo y entonces la doña Beatriz de Carrillo acompañó este proceso para seguirlo sometiendo, para que la asamblea lo apruebe, pero fue difícil hasta con el licenciado Luna, que la asamblea anterior lo aprueba y esta que tenemos ahorita lo ratifica con el procurador que tenemos ahorita, el cual nos acompaña, sin olvidar pues también el acompañamiento de los Tata Gustavo como pueblos indígenas y la organización del Consejo Nacional Indígena Salvadoreña, CESENIS, que también es una fuerza que ha venido empujando grandemente para que esto ahora sea una realidad y que qué bien que otras organizaciones se suman a este esfuerzo, ya que el bien es para todos los pueblos eminentemente indígenas. Yo creo que con esta decisión, y esta es mi opinión como comunicador, creo que gana todo el país. Es decir, yo creo que es reconocer legalmente, constitucionalmente, que por nuestras venas corre sangre indígena. Es decir, mi papá mi abuela era de Chiltupán, mi mamá es de Metapán, ella es chelita como típica metapaneca, pero yo soy trigueño por mis raíces indígenas y con mucho orgullo. Y todos, sin excepción, todos y todas en nuestro país tenemos sangre indígena y nos debemos sentir orgullosos y orgullosas de ello. Gustavo,
nuestros pueblos indígenas han tenido una historia llena de vejámenes, una historia triste, dura, bueno, que ha estado marcada por hechos muy duros, fuertes, de muerte, de marginación, de despojamiento. ¿Cómo este hecho que acaba de suceder puede representar, si lo sabemos aprovechar como país, puede representar un punto de quiebre? ¿Y qué puede significar esto en la historia de nuestro país? Realmente, para la Secretaría de Cultura, el señor secretario pues me lo dijo hace unos días, se siente muy complacido por este logro, ¿verdad? Y por supuesto ha patentizado todo su apoyo. Él estuvo acompañando en las últimas, digamos, diligencias muy claves en la Asamblea Legislativa. Entonces, él también manda ese mensaje, ¿verdad?, de confraternidad para poder acompañar a los pueblos indígenas en lo que viene después de esto. Ahora, ¿qué significa esta reforma? En primer lugar, tú ya lo dijiste, este es un parteaguas, ¿verdad? Realmente transforma, a mi manera de ver, la constitución del Estado, porque ahora podemos hablar de un Estado pluricultural y multiétnico, ¿verdad? Eso es algo muy importante que no hay que perder de vista. Y con este inciso, que a la letra dice, El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica, cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad, ¿verdad? Es decir, ya con esto rompemos el muro de negación de que había sido víctima los pueblos indígenas del Salvador. Virginia Tilley, en un libro que ella edita sobre el tema de El Salvador, registra alrededor de 43 levantamientos, ¿verdad? Aparte de lo del 32. Es decir, la historia de El Salvador está llena de, digamos, esa actitud de resistencia de los pueblos indígenas, ¿verdad?, ante la negación que han sufrido durante todos estos siglos. Así es que pues ahí abrimos un nuevo capítulo y ahora toca desarrollar este principio constitucional. Para ustedes como jóvenes, para ti, Lisette, como joven y que pues afortunadamente has crecido en esta tradición de la organización José Feliciano Ama como descendiente directo, y que has visto todo este trabajo y la dificultad con la que, bueno, me imagino que ustedes como jóvenes también han tenido que crecer con esa dificultad de tener que luchar para que se les reconozca como pueblos indígenas. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo lo reciben ustedes como jóvenes? En lo personal, como un gran logro, porque ya los jóvenes ya tienen su identidad, ya estamos en la Constitución, ya estamos legalizados, puede decirse, y ya no puede haber que se oculte el joven y decir que se va a sentir menos, decir yo soy indígena. Usted lo ha dicho, conforme los años, muchos amigos, compañeros se burlaban de mí, pero yo le decía, yo soy indígena, ustedes también, usted lo ha dicho, en las venas de cada uno corre ser indígena y luchar por nuevas políticas para que beneficien a todos nuestros hermanos indígenas a nivel nacional va a ser favorable a partir ya de este 12 de junio y esperamos pues que sea algo que nos fortalezca cada vez más, que los jóvenes e incluso señores, tal vez por lo que ha sucedido en años atrás, se han ocultado o se han denegado su identidad, pero que ahorita se reconozcan, que se reconozcan cada uno de ellos e ir fortaleciéndose día a día. Ahora, Tito, todos sabemos que esto tampoco significa que todo está ganado, ¿verdad? Claro. Sino que significa un punto de partida para seguir luchando, ¿no es cierto? Sí, claro, pues como jóvenes también nos queda un reto. Creo que pues la tradición y la formación y sobre todo el conocimiento ancestral, que es lo primordial que nuestra madre nos enseña, que el conocimiento ancestral no me va a quitar mi conocimiento académico que puedo adquirir, no me va a decir que ya no voy a ser indígena. Entonces para nosotros los jóvenes también es un reto
porque nosotros los jóvenes tenemos que buscar la unión del pueblo. Actualmente pues existen muchos líderes, pero esos líderes no generan un punto en común. Nosotros los jóvenes tenemos que buscar eso, tenemos que buscar armonía, tenemos que unir el pueblo y sobre todo pues en los jóvenes está la fuerza, está aquella mente abierta, aquella mente con mucha fuerza, aquella mente con muchas ideas, que eso es beneficioso para el pueblo. Sin embargo, pues muchos jóvenes también tienen la autonegación. Ellos mismos dicen no soy indígena, tienen sus apellidos, tienen color de piel, tienen sus orígenes, pero no se ven de esa manera. Entonces, pues también una invitación a esos jóvenes a que se reconozcan, a que busquen sus orígenes y sobre todo pues que se unan también a aquella lucha que tenemos como pueblos indígenas. Gustavo. Sí, yo quería comentar que aquí hay dos cosas claves que no hay que perder de vista. El movimiento indígena debe unificarse aún más para lograr, digamos, este trabajo junto con las instancias estatales. Esa es una cosa. Pero también nosotros, los salvadoreños y salvadoreñas, debemos empezar a vernos en esa identidad real que debemos tener, ¿verdad? Es decir, debemos pensar en esa identidad, empezar a ver a nuestro ombligo, como han dicho algunos, nuestros orígenes, digamos, elementos culturales que nos conforman como nación verdadera. Eso es bien importante y sobre todo retomar los principios de la sabiduría ancestral que nos pueden servir para dar respuestas a situaciones actuales, ¿verdad? Ya se habla en Sudamérica del buen vivir, aquí tenemos lo que se llama el yequineme, ¿verdad? El bienestar armónico, entonces, que tiene que ver con el buen vivir, entonces, o summa causai, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante reflexionar que esta reforma constitucional no solo es para los pueblos indígenas, sino también es concerniente a todos los salvadoreños y salvadoreñas. Sí, por eso decía yo al principio, hay que celebrar esto como país, porque creo que aquí ganamos todos. Y es para el país y para el Estado en general ponerse al día con una deuda que teníamos. Ahora, Lidia, ¿cuáles son los contenidos fundamentales de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas? Es decir, sobre los derechos de los pueblos indígenas. ¿Qué es lo más importante que recoge esta convención desde el punto de vista de la organización, de la organización que ustedes representan? Uno de los componentes sobre los pueblos indígenas que las Naciones Unidas dicta es que nosotros contribuimos a la diversidad, de la riqueza, de la civilización cultural y formamos parte de un patrimonio común de la humanidad. También dice que se deben de respetar nuestros derechos intrínsecos que ya tenemos, como lo es la espiritualidad, practicar nuestra cosmovisión y lo más importante es la armonía que nosotros debemos de tener con nuestra madre naturaleza. Eso lo dice uno de los componentes de los derechos de las Naciones Unidas. Y yo creo que ahí vamos caminando hacia ese deseo enorme del cual venimos luchando por muchos años atrás, en donde el señor presidente actual no está equivocado, porque él le va a apostar al buen vivir y es una lucha que viene en los pueblos latinoamericanos, donde ya países como Bolivia, Ecuador, Venezuela, ya tienen y están reconociendo que durante no practiquemos nuestra cosmovisión, ¿verdad? Que es la relación armónica entre el hombre y la naturaleza. Bueno, cada día vamos a ir devastando nuestro país, pero como ya vamos a apostarle a nuestra espiritualidad, a manejar nuestro propio idioma,
¿verdad? En las diferentes zonas donde nos encontremos, el náhuatl, el lenca, el cacahuira, ya va a haber ese deseo enorme donde una de las políticas públicas que el Estado tiene que ver es el fortalecimiento de la educación para los pueblos indígenas, especialmente en sus culturas, en sus tradiciones, en sus creencias, en sus costumbres y no digamos su lenguaje, porque el lenguaje identifica al ser en el sentido de pertenencia de su origen, de donde él está ubicado. Entonces, que el gobierno haga una política de Estado donde la educación vaya inmerso en nuestro lenguaje náhuatl en la zona occidental, central y paracentral. La UNESCO ha declarado que nuestro idioma náhuatl está en punto de extinción, en estado moribundo, dice. Pero ¿dónde estamos los salvadoreños para recuperarlo? Ya vamos a entrar en el siguiente bloque, vamos a hablar específicamente de las políticas, para ya, como decimos en buen salvadoreño, ponerle patas y cola a esto, ¿verdad? Porque ¿cómo traducir este compromiso que ahora el Estado ha ratificado? ¿Cómo traducirlo en hechos concretos? Eso es lo que vamos a abordar cuando regresemos de una pequeña pausa. Insisto, muchas gracias, es realmente una fiesta. Estamos muy agradecidos y agradados de que estén aquí con nosotros compartiendo pues esta alegría de la ratificación que se ha hecho en el reconocimiento de nuestros pueblos indígenas, de nuestros pueblos ancestrales, nuestros pueblos originarios. Ya regresamos, una pequeña pausa. Esto es Gente de Opiniones. Vamos a continuar con Gente de Opiniones. Estamos conversando sobre nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos ancestrales, porque el Estado ha ratificado pues en la Constitución de la República el reconocimiento de nuestros pueblos. Ahora, ¿cómo debe traducirse el contenido de las políticas públicas en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas? Es decir, ¿cómo hacer que esta ratificación y que todos los compromisos que el país tiene, que el país ha asumido a nivel internacional y ahora pues a nivel nacional con este giro, con esta ratificación, ¿cómo traducir esto en hechos reales? Ese creo que es el gran reto. Gustavo, ¿cómo se debe traducir el contenido de políticas públicas para disminuir la discriminación, para comenzar eso y que nuestros pueblos puedan desarrollarse sin esa pesada carga? Aquí es importante hablar de un esfuerzo que se ha desarrollado con el Ministerio de Salud y con el Consejo Coordinador Indígena de El Salvador, el CESENIS, ¿verdad? En una propuesta de política pública de salud intercultural. ¿Verdad? Para nosotros, para el tema indígena es algo bien importante, se ha ido trabajando desde hace ya varios años y se ha concluido con el documento, entonces correspondería aprobar este documento. Ahora, esto es a partir de la administración del presidente Funes. Se hizo con el presidente Funes, claro. Sí. ¿Verdad? Este es un esfuerzo que se ha desarrollado y ya se consultó con las comunidades, es un documento terminado. Nosotros como Dirección Nacional de Pueblos Indígenas, durante 2013, ya previendo la eventual ratificación, hemos trabajado con 19 organizaciones indígenas y 9 instancias estatales, una propuesta también de política pública hacia pueblos indígenas, que será un insumo para poder, digamos, desarrollar un proceso a partir de esta reforma, ¿verdad? Entonces, ya tenemos estos pasos adelantados, ¿verdad? También creo que es importante hablar de que se han abierto espacios durante estos años. En el Ministerio de Medio Ambiente hay una mesa indígena. El Ministerio de Agricultura en sus programas ya contempla el tema indígena. El Ministerio de Educación también tiene su línea de pueblos indígenas. Entonces creo que vamos abriendo estos procesos, ¿verdad? No es magia, sino son procesos que se van desarrollando y llevan su propio ritmo. Ahora, Tito, no cabe duda que el principal reto es que además de estos esfuerzos institucionales, sobre todo en el tema de la discriminación, no cabe duda que eso es importante, pero más importante creo que debe ser el trabajo que ustedes como jóvenes que pertenecen a la organización
puedan realizar, el trabajo que ustedes puedan realizar en transmitir esto a otros jóvenes y en realidad a todo el país para que se elimine de una vez por todas la discriminación. Sí, claro, bien importante. Yo creo que con solo el reconocerme, con solo el decir dentro de mi grupo de trabajo, dentro de mi grupo de compañeros, dentro de mi grupo de mis amigos y me identifiquen como indígena y yo diga soy un indígena y me siento orgulloso de mis raíces, creo que eso pues transmite en cierta medida y da a conocer pues que el ser indígena también es motivo de sentirme orgulloso. Eso transmite conocimiento ancestral, eso transmite sabiduría, porque todo lo que nuestros abuelos, nuestros padres nos han enseñado, si bien es cierto ha sido de tradición oral, pero se ha mantenido ese conocimiento. Y es bien importante dentro de la sociedad que ahora podamos ver de que el indígena no solo cultiva la tierra, el indígena ahora es arquitecto, el indígena de ahora es ingeniero civil, el indígena de ahora es abogado, es periodista, es licenciado y muchas cosas más. El indígena o el joven salvadoreño puede desenvolverse en la sociedad sin olvidar sus orígenes. Cualquier desarrollo que yo haga va a ser un desarrollo integral con conocimiento ancestral. En la medida en que nos hemos alejado de ese conocimiento y de esa cosmovisión de armonía con la naturaleza, creo que en esa medida nos hemos ido deteriorando como sociedades, ¿no? Ahora, a tu juicio, Lisette, ¿o qué esperan ustedes como comunidad indígena? ¿Qué políticas esperan? ¿Cómo esperan que esto se traduzca para poder generar más inclusión y participación de nuestros pueblos en las diferentes áreas? Ya lo decía Tito, en la política, en la economía, en lo social. Sería lo más importante una educación intercultural. ¿Por qué? Porque ahí se nos va a hablar a los jóvenes, se les va a hablar ya de la realidad, de los hechos. Ya no se cree joven, vas a de los niños. Tan cipota que está, ya no se siente joven. No, de los niños, que ya en verdad le den una educación, e incluso con el maestro, porque muchas veces ha pasado que dicen, ve, se le salió el indio. ¿El qué? ¿Qué significa eso? Que ya lo están tratando, que ese término indio, que no es indio, es indígena, que es tonto, que no sabe, eso es de irnos quitándolo. Hay que hacer ese tipo de educación. Y también ahí va a ir inmerso con la cosmovisión, lo que usted estaba hablando de el respeto a la madre tierra. ¿Qué es lo que pasa ahora en día? Nuestra madre tierra como está destruida por los mismos hechos que nosotros hacemos, porque no la respetamos, solo ahí está y no la respetamos, pero eso es lo que tendría que haber, una educación intercultural, que nos respeten a los jóvenes indígenas para que ellos se sientan orgullosos de ser indígenas, de sus raíces y de toda la espiritualidad que se ha mantenido, pero hay que seguirla con todos los jóvenes. Sobre todo la espiritualidad, a eso Sí. creo que tenemos que volver la vista. ¿No es cierto, Lidia? Y quizás lo más importante es que hayan oportunidades de trabajo, ¿verdad? Porque muchos Sí, porque jóvenes... porque también imagino que ese mismo trato peyorativo, esa discriminación, se traduce en marginación en ese sentido, ¿no? Hay una discriminación bien visible, ¿verdad? En donde hay jóvenes bien preparados, pero oportunidades de trabajo no lo hay. Y quizás porque ven que sus orígenes indígenas o porque se niegan a abrirles un espacio o porque tal vez hay un temor, ¿verdad?, de introducir un indígena en ese bloque de compañeros. En fin, yo pienso de que los jóvenes de hoy en día es el futuro y el presente y el futuro de nuestro país. Por lo tanto, pienso que tienen que haber oportunidades de trabajo, de estudio. Ya decía mi hijo, ¿verdad? Hay médicos indígenas que solo falta desarrollarlos un poquito para que ellos puedan poner en práctica la medicina tradicional de la cual
Nuestros abuelos vivieron muchos años porque no usaron tanto medicamento como lo que estamos usando ahora. Entonces, yo pienso que las oportunidades de estudio y de trabajo son fundamentales para los jóvenes, del cual el nuevo gobierno que tenemos actualmente tiene que establecer esas políticas para poder abrir espacios, ¿verdad? Y que estos jóvenes no se sientan tan desocupados, tan marginados, y en un momento determinado están negados de su identidad. Claro, y la historia ha estado llena de tantos ejemplos de cómo nuestros indígenas han tenido que esconderse, de negarse incluso. Sí. Ya les decía fuera de micrófono la historia de esta niña, Sí, que en algún momento la prensa gráfica fotografiada por 1978, 82, no recuerdo, pero que años después vuelven y la buscan. Ella ya una señora, es maestra, pero ella dio guardia cuando vio la foto de niña. No, ¿y qué anda haciendo usted con esto?, le dice al periodista, porque ella quiere borrar esa, o sea, porque ha sido, digo, esa negación es producto de toda la marginación de la que ha sido víctima. Ahora, Gustavo, ¿qué hacer para evitar la utilización de nuestros pueblos, sobre todo muchas veces con carácter electoral? Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que los pueblos indígenas merecen respeto, o sea, tratarles con respeto. Y esto tiene que ver también con un derecho que es muy básico como pueblos, ¿verdad? Y no como población. Es el derecho a la consulta libre, previa e informada, ¿verdad? Digamos, con esta reforma constitucional nos da pie para practicar la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, a favor de la cual votó El Salvador en 2007. Entonces creo que es importante considerar este aspecto, y todo debe consultarse, ¿verdad? Y no instrumentalizar para nada como se ha hecho, digamos, en gobiernos del pasado o digamos, diferentes instancias que les han visto con una, digamos, perspectiva monetaria nada más, ¿verdad? Por sacar dinero. Entonces yo creo que es importante respetarles, consultarles, y bien se puede hacer un trabajo, por ejemplo, de turismo, pero con respeto a los pueblos indígenas. Entonces yo creo que lo principal es desarrollar este derecho de la consulta libre, previa e informada. Ahora, ustedes como jóvenes, Tito, ¿cómo, o qué le dirían, mejor dicho? Porque la votación, entiendo, para la ratificación no fue unánime, ¿verdad? No, Hubo diputados votos. y diputadas que no quisieron participar, que no dieron sus votos. ¿Qué le dirían ustedes a ellos, a estos diputados y diputadas que les negaron el voto? Bueno, en primer lugar agradecer a los que votaron, pues, o sea, sabemos que nuestros abuelos masacrados en diferentes años, y sobre todo en el 32, y nuestro líder, pues, José Feliciano Ama, están completamente agradecidos con lo que realizaron los votos. Bueno, la verdad, pues, es que si ellos no quisieron votar a favor de la modificación, de la ratificación del artículo, pues ellos mismos se están negando sus raíces. Yo quisiera que pues recapacitaran y pensaran realmente qué es lo que hicieron, ¿verdad? El daño no se lo han hecho al pueblo indígena, se lo han hecho a El Salvador, pero gracias a los que votaron pues se logró eso. El pueblo indígena ha sido luchador siempre, ha estado adverso a cualquier cosa y siempre ha sobresalido. El hecho de que también nos reconozcan es bien importante, pero nosotros hemos estado ahí, hemos estado hace 500 años, hemos estado hoy en el 2014 y vamos a estar. Probablemente por el mismo sistema hoy necesitamos una modificación de un artículo para hacernos ver, pero hemos estado siempre. El pueblo indígena es un elemento sempiterno dentro del mundo. No puede estar el mundo si no está la población indígena. Entonces, desde ese punto tienen que pensar los diputados qué es lo que hicieron. O sea, no lo hicieron. Bueno, pues ahí estamos, el pueblo indígena siempre va a estar. Yo Ahora, solamente perdón, agradecerle al diputado, a los diputados, porque yo estuve presente, del cual muy interesados, el diputado Almendaris, el diputado Parker,
¿verdad? También al señor Guillermo Gallegos, que ellos insinuaron a que en la segunda oportunidad pudiéramos obtener los 56 votos. Muchos hermanos, tanto en la parte alta como en la parte baja, luchando. Y el presidente de la Asamblea, pues don Cifredo, que también él estuvo como haciendo conciencia en todos, porque en la primera vez, en la primera oportunidad de la mañana, solo logramos a 53 votos, nos faltaban 3 votos, pero luego una diputada muy, ¿cómo decirle?, hablando y reclamando porque ya se habían como consensado los 56 votos con anticipación y a la hora de las horas nos faltaron. Por esa razón en la tarde se llevó nuevamente a consideración y entonces ya obtuvimos los 56 votos, de los cuales pues vale la pena agradecerles a ellos, ¿verdad? Y a los señores pues que no votaron, como es la fracción de Arena, que nos dolió mucho que ellos retracten su identidad, dejar sus curules solos en el momento de la votación. Bueno, al menos lo están haciendo en una forma educada, públicamente están demostrando al pueblo de que rechazan su identidad. Entonces, yo creo de que poco a poco ellos van a ir reconociendo y que para la ratificación del convenio 169, pues ojalá que no tomen ese tipo de actitud, porque este es un preámbulo para la ratificación del convenio 169. Es triste realmente tener que escuchar esto, que tuvieron que hacer todo un cabildeo duro, Sí. Para lograr los 56 votos. Y esto tendría que haber sido, bueno, es mi opinión, muy personal como comunicador, debió haber sido por unanimidad. Claro. No fue así. ¿Qué significa esto, Gustavo? Estamos en una sociedad que discrimina a sus pueblos indígenas. ¿Hay racismo en esto? Es que sí, definitivamente. Yo creo que hay algo que no hay que perder de vista en estas situaciones, tanto de la Asamblea como en la educación, como en la sociedad y en las instancias estatales y demás, que lamentablemente hemos venido con una cultura, una visión monocultural, colonialista, ¿verdad? Para decir solo uno de los aspectos, ¿verdad? Entonces, es importante, si vamos a apuntar a la interculturalidad, si vamos a apuntar hacia esa visión del buen vivir o el yequineme, creo que es importante desmontar la hegemonía de la cultura, la visión colonial, ¿no? de la visión monocultural. Entonces, la hegemonía de la visión, digamos, occidental, ¿verdad? Una vez un estudiante de una escuela me dijo, es que tenemos algunos elementos, la salvacola y cosas por el estilo. Entonces, yo creo que no es necesario que copiemos los elementos occidentales, pues, o que seamos una mala copia de, ¿verdad? Sino que debemos buscar nuestras propias raíces y eso es lo que nos debe enorgullecer. Y este es un proceso, realmente Claro. Es un proceso. En Ecuador, por ejemplo, el tema del desmontaje, de la descolonización de la cultura es una línea importante. En Bolivia hay un ministerio de descolonización. Yo creo que debemos descolonizar la cultura aquí en el país. Definitivamente que es un proceso y ahí creo que, perdón Lidia, ahí tiene mucho que ver el trabajo que ustedes como pueblos organizados, porque entiendo que son varias organizaciones como la que ustedes representan, ahora se sientan más empoderados de realizar el trabajo que han venido realizando con más fuerza y que esto pueda llegar realmente a toda la gente. Yo pienso de que ya es momento, ¿verdad? Y se lo dije al señor Cifredo Reyes, que ya es tiempo que nos vayamos descolonizando, ¿verdad? Para llegar al buen vivir tenemos que descolonizarnos. 500 años y más de proceso de imposición en donde hemos recuperado poco a poco nuestra cosmovisión, nuestra forma de espiritual, ¿verdad? Que los nanas y los tatas y nuestros abuelos y nuestras abuelas practicaron. Bueno, pero algo estamos haciendo para poder tener algo de lo que ellos nos dejaron, pues, porque ellos pensaron, la invasión pensó hacernos desaparecer, pero aniquilarnos. Pero gracias al Creador, pues,
las raíces quedaron, ¿verdad? El árbol lo botaron, las hojas lo botaron, pero las raíces aquí estamos, ¿verdad? Y son raíces tercas, ¿verdad? Y nos negamos a olvidar. Yo en lo personal me niego a olvidar a los abuelos masacrados en 1932, los cuales ellos murieron inocentemente únicamente por el reclamo de uno de sus derechos intrínsecos que les pertenecía, ¿verdad? Como es la tenencia, su forma filosófica de la tenencia de la tierra, cómo hacer los cultivos ancestrales, cómo cultivar la semilla criolla, ¿verdad? Cómo hacer sus ritos espirituales antes de sembrar, cómo hacer sus ritos para recibir las aguas de las tierras de regadío, ¿verdad? Que las recibían las nanas tirándoles pétalos. Eso queremos recuperar porque definitivamente con una educación cultural ancestral vamos a tener una paz, ¿verdad? Porque el buen vivir es una forma de ver la vida en armonía, con fraternidad, con igualdad. A eso nos lleva el buen vivir, con nuestra cosmovisión. Y creo de que ese equilibrio que tiene que ver el hombre con la madre naturaleza, eso es tan importante para todos, ¿verdad? En donde tenemos que luchar, a eso le tenemos que apostar, a eso, que saludemos ya a nuestros abuelos con nuestros papás, nuestras mamás en la casa, con el saludo del lenguaje original. Si no somos españoles para hablar el español, ¿verdad? Y yo le pido al señor Sánchez que el idioma náhuatl lo mete en la currícula, ¿verdad? Porque así como el inglés lo ponen desde parvularia, bueno, ¿y dónde quedan nuestros orígenes? ¿Dónde Sí, porque está? alguien puede decir, bueno, ¿y para qué nos va a servir hablar náhuatl? Si el inglés por lo menos nos sirve para hablar con los de fuera, pues el náhuatl nos debería servir para hablar con los de adentro, pues con nosotros mismos. Así. Yo creo que ahí en esa pregunta, digo, burda que yo hago, ahí creo que ahí mismo está la respuesta, ¿no? Para hablarnos Y hay a nosotros mismos. una riqueza cultural con el náhuatl, del idioma náhuatl. No olvidemos que en la época precolombina era la lengua franca del comercio en Mesoamérica, ¿verdad? Desde México hasta casi Nicaragua, Costa Rica, ¿no? Entonces, la riqueza de la poesía náhuatl, por ejemplo, también las abuelas allá en Santo Domingo de Guzmán tienen sus canciones. Hay una riqueza que rescató, por ejemplo, Schulze Llena en los años, justo antes de la masacre del 32, de los mitos, la mitología, la narrativa, que luego ha habido un esfuerzo del antropólogo Rafael Lara de retomar esta narrativa, y creo que hay toda una riqueza. Hay documentos, hay cofradías que tienen documentos de hace 300, casi 400 años en náhuatl, imagínate, ¿verdad? Yo no creo que ningún grupo humano en El Salvador tiene esa antigüedad de documentos, y los pueblos indígenas lo tienen. O sea, los pueblos indígenas no son incultos. Y ya vamos a hablar también del trabajo que están realizando como organización, porque entiendo que es mucho lo que ustedes hacen y queremos en este espacio también proyectarlo. Pero antes, una pequeña pausa, ya regresamos, hay importantes mensajes para ustedes. Opiniones, estamos conversando con nuestros buenos amigos, representantes de la organización José Feliciano Ama, hablando de esto, de la ratificación, de la alegría que como pueblo tenemos porque se empieza a saldar una deuda histórica. Ahora, Tito, ¿quién era o quién es Feliciano Ama? José Feliciano Ama nace en 1881. En el mismo año que el gobierno, a través de un decreto, quita las tierras comunales y las tierras ejidales para el pueblo. Entonces, para nosotros como organización lo vemos como también, si alguien le está quitando las tierras a mi pueblo, pues yo mando ese mismo año a un hijo que me va a apoyar a mi gente. Entonces, ese año nace José Feliciano Ama. José Feliciano Ama era el principal, era el cacique de Izalco, del señorío de los Izalcos, pues, y para llegar a ser cacique principal
también tenía que tener una formación, una educación y una preparación de un líder. Un líder se forma y se va haciendo, no nace. Entonces José Feliciano Ama llegó al grado de ser líder. Y él en 22 de enero de 1932, junto con el pueblo, reclama lo que le ha pertenecido por herencia. Muchos dicen que fue un levantamiento, que fue insurrección, y así lo dice. Se ha dicho de todo. Se ha dicho de todo, porque la historia lo escribe los que ganan, ¿verdad? Pero para el pueblo de Izalco y para la organización José Feliciano Ama, lo que hizo nuestro tata ese 22 de enero fue reclamar lo que le pertenecía, y también hizo uso legítimo de la autodefensa. Él se defendía de la marginación, él se defendía de los robos de tierra, él se defendía de toda la discriminación que tenían los pueblos, él se defendía del hambre que tenía el pueblo. Entonces se defendía. Cuando alguien se defiende, se puede defender de cualquier manera, con tal de sobrevivir su gente, su pueblo. Entonces nuestro tata tuvo a bien reclamar lo que le pertenecía ese 22 de enero. La respuesta fue que el 28 de enero de ese mismo año, él fue asesinado y colgado en la plaza pública de Izalco, como demostrando de que cualquier persona que reclame sus derechos Le podía pasar lo mismo. Pero nos dio toda esa enseñanza de unirnos como pueblo, de pensar por un bien común, de buscar el buen vivir, de lo que hemos estado hablando. Nuestro tata lo pensaba y lo pensaba bien. Entonces ese pensamiento, esos ideales están dentro de la organización, está dentro de mi madre, está dentro de nosotros como jóvenes. Esa fuerza que tuvo nuestro tata todavía se mantiene. José Feliciano Ama es tu tatarabuelo. Tatarabuelo. Listo. Ahora, Gustavo, ¿cuál es el perfil, digamos, de nuestros pueblos indígenas? ¿Dónde los podemos ubicar geográficamente? Bueno, podemos hablar de 3 pueblos, ¿verdad? Básicamente, el pueblo Nahuapipil, que está ubicado en la zona occidental, ¿verdad? Especialmente en el departamento de Sonsonate. Hay varios municipios ahí. El pueblo, y también en la zona de los Nonualcos, que ya es la zona paracentral, ¿verdad? Donde venía también Anastasio Aquino. El pueblo Lenca, ¿verdad? Que eran pueblos del río Lempa hacia el oriente, que estaban también un poco vinculados por supuesto, con los lencas de Honduras, ¿verdad? Ellos tenían pues sus emblemas, sus propias características, entonces, inclusive tradiciones digamos, ritos que se daban en Honduras con gente que peregrinaba hacia el lago de Yohoa, por ejemplo, se llamaba Taulepa, que quiere decir el templo del jaguar. Los pueblos cacahuiras que están en el municipio de Cacaopera, ¿verdad? Actualmente también en el municipio de Guatajiagua están una comunidad lenca muy bien, digamos, organizada. Entonces, podemos hablar que en El Salvador hay un aproximado de 64 municipios que todavía tienen comunidades indígenas. Ahora, Lidia, ¿cuáles son las principales necesidades que tienen nuestros pueblos indígenas para poder desarrollarse como debe ser? Yo digo de que las principales necesidades es primeramente esa política sobre salud, ¿verdad? Muchos abuelos y abuelas están muriendo por tratamientos con muchos químicos. Y si regresamos a hacer uso de la medicina tradicional, que hay tantos saberes, si escudriñamos a tantos abuelos y tantas abuelas, tienen recetas preciosas como para podernos curar. Yo pienso que eso es una necesidad, una educación intercultural, ¿verdad? Donde el Ministerio de Educación tiene que abrir nuevamente esos diplomados en educación intercultural. Hay universidades que están preparadas para lanzar esos proyectos, como es la Universidad Don Bosco. Además de eso, también necesitamos
que en las escuelas se den clases de valores culturales, pero ancestrales, donde el niño y la niña vaya reconociendo sus verdaderos orígenes y que no le dé vergüenza ser indígena, porque la casa es la primera escuela, la mamá y el papá son los primeros maestros, y allí es donde hay mucha sabiduría, en donde por la negatividad, por este mundo globalizante, por este modernismo que tenemos, no los quieren poner en práctica. Entonces son retos que tenemos que ir cada día impulsándolos, ¿verdad? Y vamos a tener una respuesta de jóvenes que van a ir creciendo con paz, ¿verdad? Con armonía, en donde ya no piensen lo que piensan ahora, nada más en quitarle la vida a su prójimo. Entonces, yo pienso de que son retos de esas políticas en salud y en educación que el Estado tiene que implementar para poder solventar, hacerle ver al niño esa memoria histórica, donde el cual desconoce mucho de su pasado. Y si desconoce mucho de su pasado, definitivamente se le hace fácil la negación. Entonces todo eso nos hace falta como para seguir adelante con un proceso que se está construyendo ahora, y que ese artículo 63, donde nos dice de que vamos a mantener y desarrollar una identidad étnica y cultural, esa cosmovisión, traer al momento la práctica de la medicina tradicional, esa tradición oral que los papás y las mamás hacían antes, hoy no la hacen, el televisor es el entretenimiento, ¿verdad? Bueno, ya ni el televisor, hoy esas computadoras o los teléfonos con toda esa tecnología, ajá, que sí. ahí le dan un teléfono de esos al niño para sí, que porque se esté ocupado. mire, los recreos de antes, Terrible. que los niños jugaban la chancha barancha, que la peregrina, que el ladrón librado, que arranca cebolla. Eso eran los recreos de escondelero. Ahora no, los niños se van a las gradas y están con aquellos aparatos. Y están juntos, pero no hablan entre ellos. No hablan entre ellos, hablan con el aparato que tienen. Entonces, todo eso yo pienso de que lo tenemos, es un reto del Estado, como para ir poniendo ya un poco de frenar. Yo no digo que la tecnología no la debemos de ocupar, pero la debemos de ocupar en su debido momento constructivo. Y los abuelos fueron tan llenos de una espiritualidad en donde ellos podían ver las señales divinas, ¿verdad? Ellos podían diagnosticar cuándo iba a venir una gran lluvia, ahora lo tenemos. Sabían interpretar. Sabían interpretar los procesos lunares, ¿verdad? Ese buen vivir que ellos tenían en armonía, esa comunidad, eso común. Ahora no, hoy tenemos el individualismo en donde yo quiero más y más y más. Y para lograr más no importa pasar por encima de otros. Eso, entonces nos enseñaron mucho el yagual, donde debemos de estar en círculo, porque nadie puede estar adelante de alguien ni nadie puede estar detrás de nadie. Lidia, Tito, Lisette, Gustavo, podemos pasar toda la noche, yo con todo gusto pasaría toda la noche conversando sobre este tema. Va a haber más tiempo, esta es apenas una de muchas reuniones que vamos a tener en este espacio para seguir hablando de los derechos de nuestros pueblos indígenas. Quiero agradecerles definitivamente que hayan aceptado la invitación y insisto, que sea una de muchas conversaciones que tengamos. Lastimosamente el tiempo se nos ha ido, no queda más que espacio para despedirnos. Lidia. Ajá. Timuita Nemanga, nos vemos luego. Listo. Tito. Adiós. Lisette. Adiós, y agradecerle por habernos invitado. Gustavo. Muchas gracias, y nosotros como Secretaría de Cultura vamos a acompañar a los pueblos indígenas en este camino. Listo, vamos a cerrar con los niños de Santo Domingo de Guzmán interpretando nuestro himno nacional en nuestra lengua originaria. Así es que muchas gracias a ustedes, amigos y amigas, por estar ahí al otro lado de esta maravilla que se llama televisión y que nos permite comunicarnos y hablar sobre estos temas. Esto es Gente de Opiniones. Buenas noches. Paluli netaiga tupal
como tú.